Buenos días chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera 40. Hoy vamos a hablar de el Earn the Budget, cómo ganar más de un 10% anual con tus dólares. Y entonces para ello nos venimos aquí, Budget. Hace unos días os hice un vídeo sobre Binance, el staking de Binance, y ahora vamos a ver el de Budget. El de Widget, pues para ello venimos aquí arriba y le damos a la pestaña de Earn. Entonces, cuando tenemos la pestaña de Earn, hay gente que dice, pero madre mía, ¿pero qué es esto? Hay aquí un montón de cosas, resumen, ahorros, on-chain, élite, on-chain Air, inversión dual, préstamo cripto, ¿aquí qué hay? Pues bien, de todas estas pestañas, vamos a darle a resumen, para que es la manera más fácil y más rápida de conseguir ir a el stacking. Nos vamos a olvidar, sobre todo, no le des a las pestañas estas que habla de préstamo cripto, préstamo clave, porque va a ser al revés, va a ser que tú en vez de dejar 10.000 dólares para que te den intereses, lo que estás haciendo es, estás pidiendo 10.000 dólares y vas a tener que devolverle unos intereses por esos 10.000 dólares. Así que ten cuidado y que sean pestañas de ahorro, no pestañas de préstamo. Entonces, para eso le damos a la primera, le damos a resumen y se nos abre un genérico. En este genérico de aquí ya tenemos unas recomendaciones que nos dicen, pues mira, Tau un 15%, Sui un 7%, Bitcoin un 10%, Ethereum, entonces nos da una serie de recomendaciones, USDT un 12%. Entonces nosotros lo que queremos en este caso es nuestros dólares, nuestros USD, que nos dé la máxima rentabilidad anual. Y entonces para ello nos venimos aquí abajo, le podríamos dar aquí a USDT, vamos aquí, dice todos los productos simples y estructurados. No vamos a diferenciar entre simples y estructurados, sino que vamos a buscar aquí la moneda que nos interesa. Y la moneda que nos interesa en USD directamente no tiene que ser, aquí tenemos tres opciones, USDC, USDS y USDT. Entonces, de estas tres, ¿qué vamos a mirar? Lo primero que vamos a mirar es cuál de ellas nos da mejor interés y entonces nosotros nuestros dólares, o en este caso lo que sea, nuestro Bitcoin, nuestro Ethereum, los vamos a cambiar por esa moneda que nos dé mayor rentabilidad, porque todas estas tienen el par 1 a 1 con el dólar, entonces te da igual que sea C, S o T. Vamos a buscar la mayor rentabilidad siempre dentro de una seguridad que luego te voy a comentar posteriormente. Así que empezamos por la primera y le damos a USDC y entonces vemos aquí USDC. Nos está diciendo que nos da entre un 2,8 y un 8%. Yo hablo este desplegable y veo que si soy VIP, si eres miembro VIP, te permite en flexible un 3%. Vamos a suponer el caso que no eres VIP como lo soy yo. Pues te darían en ese caso, ves aquí que te dice del 2,8 al 8. ¿Cómo saber exactamente lo que te dan? Pues mira, si tú le das a flexible, tú le das aquí a suscribirte, te está diciendo que para los primeros 500 dólares te da un 8% y para el resto te da un 2,8%. Si lo usas para 7 días, en 7 días te da lo que te indica aquí, un 3%, y en 14 días un 7,2%. ¿Quiere decir esto? Vamos a poner el caso que usamos este de 14 días. ¿Quiere decir que si tú aplicas este staking a los 14 días te va a dar un 3,2? No. Es un 3,2 anual. Es decir, te va a dar la parte proporcional de ese 3,2, que de hecho ya te lo
ya te lo calcula. Entonces, hemos visto las condiciones de USDC. Vale, ya sabemos que estamos entre un 2,8 y un 8%. Vamos a mirar otra que había, USDS. En USDS te está dando entre un 20 y un 30%. Si yo me despliego, me está diciendo que USDS nos da un 30%, pero en estos momentos es un producto, ¿ves? Que te dice aquí, agotado. Es decir, tú ahora, aunque quisieras aplicar sobre este USDS, está agotado. Es decir, no puedes. Entonces, esto es una cosa a tener en cuenta, que cuando deje de estar agotado, venirnos aquí, que nos van a dar un 30% anual. Y la otra opción que hemos visto es la de USDT. Y le damos a USDT y se nos despliega entre un 4 y un 500%. Mamma mía, entre un 4 y un 500%. Vamos a ver esto en detalle. En ahorro flexible nos está dando un 12,23. Yo ahora mismo lo tengo puesto aquí, en ahorro flexible, que es un 12,23. ¿Qué quiere decir? Que a mí, hoy, si paso 24 horas con el dinero, aquí me dan un 12,23 calculado de manera anual. Pero mañana ya no me dan un 12,23. Mañana, como es diario, esto se vuelve a recalcular y mañana me pueden dar un 11 o me pueden dar un 13. Pero ya ves que es mucho más de lo que te da los bancos. Entonces, si yo me quiero suscribir aquí a interés fijo a 14 días o a 7 días, veo que a 7 días me dan un 4,5 y a 14 días me dan un 5,5, recuerda, anual. Entonces, yo lo tengo flexible porque son intereses más altos. Recuerda que hay un vídeo en el canal donde te hablo la relación de los intereses estos que dan con el precio de Bitcoin, si sube o baja. ¿Vale? Es un vídeo interesante. Pero bueno, en cualquiera de los casos me van a dar mucho más de lo que da una cuenta de ahorro normal de un banco. No sé ahora mismo lo que estarán en España, pero a lo mejor te dan un 3, un 4, un 5, pero fíjate aquí nos están dando un 12. Y luego aquí abajo tenemos otra serie de opciones que dan mucho. Fíjate aquí que habla inversión dual hasta un 500%. Y digo, hombre, pues lo meto ahí, inversión dual hasta un 500%. Pero este tipo de inversión ya son unas inversiones más arriesgadas. Por ejemplo, cuando habla aquí de inversión dual, esto se refiere a un pool de minería. ¿Y qué quiere decir un pool? Pues quiere decir que tú le tienes que meter a esta moneda y a otra. Y hay un peligro grande de los pools de minería. ¿Por qué? Porque con los pools de minería, esto ya hace falta otro vídeo explicándolo, pero se compensa una moneda con la otra y entonces tú estás teniendo aquí un pool de una moneda que te da un 500% porque es muy volátil y aunque te dé un 500% puedes hasta acabar perdiendo dinero con ese pool de minería. Si tú quieres algo más estable, pues lo que tienes que hacer es estas primeras opciones que yo te he explicado. Que tú le quieres dar a SharkFin, gestión de patrimonio, SharkFin, ¿ves? Gestión de patrimonio estamos más o menos como en ahorro, entre un 7 y un 12,80, y en SharkFin, si yo le doy a SharkFin, aquí, ¿qué tenemos? Me dice que actualmente no me puedo suscribir. Me puedo suscribir de aquí a 18 horas. Sí que te garantizan el capital, pero son inversiones
más arriesgadas. Sería como ya, digamos, son pools de liquidez que son más arriesgadas. ¿Ves? Tú aquí ya estás apostando, aquí si te suscribes con USDT a Bitcoin o a Ethereum, estás apostando el rango de precios de Bitcoin, que va a estar entre 93 y 98, o Ethereum entre 2000 y 2900. Es decir, esto ya es una especie como de futuros, que son inversiones más... no son seguras. Entonces nosotros lo que tenemos que ir no es ni Sharfing, ni inversión dual, ni Smart Trend. Smart Trend es lo mismo, te suscribes y tú apuestas si Bitcoin va a subir, si Bitcoin va a bajar. Entonces ves, dices Bitcoin alcista, Smart Trend, Bitcoin bajista, Smart Trend. Entonces tú apuestas si sube o si baja, entonces esa apuesta te va a hacer ganar más. Pero esto ya no es la típica inversión que estamos buscando de un staking a plazo fijo, algo tranquilito. Entonces, de todo esto te tienes que olvidar. ¿Y tú dónde tienes que centrarte? Tienes que centrarte en las primeras que te salen, de flexible y ahorro. Lo demás, no te metas porque vas a salir escaldado. Volvemos. Resumiendo, hemos visto que USDT es lo que ahora es más rentable, una rentabilidad que nos están dando ahora mismo un 12,23 y entramos ahí y nos suscribimos con flexible y lo ponemos de tal manera automática que cada día él solo se va renovando sin necesidad de este tipo de inversiones, Sharfing, Smart Trend e inversión dual, que son inversiones más arriesgadas. Pero bueno, espero que este vídeo te haya servido, más que te haya servido, que te sirva para que sepas dónde meter tus dólares. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal, y si estás suscrito, activa la campanita. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.